de que disponemos y por la hora además, voy a ser muy casi telegráfico en los planteamientos que voy a dejar hechos acá. Y en particular voy a dejar fuera todo aquello que tiene que ver con los diagnósticos de la situación urbana en México y en general en América Latina, sobre los cuales hemos hecho desde la investigación y desde el movimiento social en general infinidad de planteamientos y publicaciones a las cuales evidentemente tenemos que remitirnos o deberíamos remitirnos en estos casos que nos reúnen nuevamente después de 1985. Hoy volvemos a reunirnos para discutir temas similares a los que discutíamos hace ya años. En primer lugar, yo quisiera reiterar algo que dijo uno de los ponentes anteriores. Estamos hablando de desastres que han afectado en el pasado reciente a muy diferentes partes del país y no solo a la Ciudad de México. Y en el caso de la Ciudad de México, no solo a la Ciudad de México, sino a otras partes de la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, recordar que esta es una problemática que afecta a todo el país, que ha afectado a muy diferentes partes del país y que en particular ha estado afectando a las zonas del país más empobrecidas y más, dijéramos, desigualmente tratadas por el desarrollo y más desigualmente ubicadas en el momento actual en las condiciones del desarrollo. Simplemente como diagnóstico yo diría que las tragedias y los sismos, en el caso de la Ciudad de México, en el 85 y el día en este momento, sacan a la luz lo que yo llamo las 1001 caras de la crisis urbana. Y cuando evaluamos un desastre acá en Chiapas, en cualquier parte del país, en cualquier ciudad del país, tenemos que pensar en todas esas condiciones reales. No podemos deshacernos de las condiciones reales en las cuales eso ocurre. Las situaciones de desigualdad, las situaciones de políticas fallidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene que ser el marco necesario de referencia de nuestros planteamientos a futuro. Y yo quiero partir planteando solo un aspecto de esta problemática para adelante. El problema de qué es lo que vamos a hacer después de los desastres en esto que se llama reconstrucción. ¿Vamos a reconstruir el pasado o vamos a pensar en un futuro diferente para nuestras ciudades? No solo en un futuro diferente, sino un futuro hecho, construido de una manera distinta y construida para sectores diferentes a los que han sido los beneficiarios fundamentales de nuestras ciudades en el pasado. Es decir, pensar en que tenemos no que reconstruir,
sino que construir el futuro, construir algo distinto, ciudades distintas. El derecho a la ciudad no es el derecho a la ciudad que hoy tenemos, es el derecho a construir una ciudad diferente y vivir una ciudad diferente. En este camino yo me voy a permitir hacer una serie de planteamientos que no son nuevos, que se han venido haciendo, lo hemos venido haciendo durante años. Recuerdo que algunos de estos ya los formulábamos en el año 1994 en un grupo que llamábamos entonces Democracia y Territorio, que han venido siendo reproducidos en muy diferentes ámbitos, en muy diferentes condiciones. No son en general nada novedoso en este sentido. En primer lugar, pensando en el gran número de zonas metropolitanas que hay en el país, de acuerdo a CONAPO, una primera cuestión que tendríamos que plantearnos es que deberíamos llevar a cabo reconstrucciones a escala de las ciudades reales, a la escala de las áreas metropolitanas, y que deberíamos pensarlas en el camino, en la construcción de formas de gestión metropolitanas, de formas de gobierno metropolitanos. No pensar la reconstrucción de la Ciudad de México, sino pensar la reconstrucción de la zona metropolitana del Valle de México, y así en cerca de 60 zonas metropolitanas en el país, y de todas aquellas que han sido víctimas de desastres naturales. Pero para esta construcción de ciudades diferentes, como se dice, sostenibles y resilientes, o resilientes, necesitamos partir de proyectos de futuro, de proyectos de ciudad, de proyectos territoriales amplios, no solo para la parte urbana, mientras por otra parte se realizan estudios ambientales y leyes ambientales y planes ambientales. Debemos enfrentarlos en conjunto, incluyendo lo urbano, lo ambiental, lo social, es decir, proyectos integrales de ciudad. Necesitamos que esos proyectos se especifiquen en planes territoriales que se lleven a cabo de manera distinta a como la llevamos a cabo hoy, que sean proyectos de procesos de planeación continuos que no terminen en libros, sino que se vayan reestructurando en la medida de las necesidades y en el tiempo. Que sean realmente proyectos a largo plazo y no para el periodo de ejercicio de un jefe delegacional, de un jefe de gobierno, de un gobernador de turno. Que esos proyectos, por tanto, sean realizados por organismos especializados de planeación, públicos, y no por agentes privados, que sean organismos autónomos los que lleven a cabo la planeación, organismos ciudadanizados, con amplia participación ciudadana, representativa y vinculante en todas las partes del proceso, que sean asumidos como ley y que sean sobre todo
vinculantes para los gobernantes y exigibles judicialmente ante lo que proponemos sea una justicia territorial, una justicia urbana específica. Es decir, que el gobernante tenga que rendir cuentas sobre los planes y programas de su ejecución, y estos planes y programas sean exigibles por ley y sean judiciables en ese sentido. Hoy sabemos perfectamente que una parte de las tragedias, y lo fue en el 85 y lo vuelve a ser en el momento actual, grande o pequeña, no importa, si fuera un solo caso tendríamos que plantearlo, responden a incumplimiento en las regulaciones. Y permanentemente estamos viendo incumplimiento en las regulaciones públicas, regulaciones que desde luego, por lo general, tienen muchos caminos tortuosos para evadir la misma regulación, la misma programación. En el caso, por ejemplo, de la legislación de desarrollo urbano en la ciudad, podemos citar lo que son, por ejemplo, las transferencias de potencialidades, los polígonos de actuación, etcétera, etcétera, como mecanismos, las áreas de desarrollo estratégico, que son mecanismos para evadir la misma programación pública. Regulaciones que pongan por delante el interés público, el interés colectivo, por sobre el interés privado, el interés empresarial, el interés individual. Tenemos que, desde la ciudadanía, exigir que estas regulaciones tengan este sentido y que no sean simplemente regulaciones para facilitar la acción de la empresa privada, y en este caso del capital inmobiliario financiero, que se ha convertido en el gran poder decisorio del presente y del futuro de nuestras ciudades. Tenemos que luchar porque se cree una justicia territorial que, desde una visión del conjunto de la legislación sobre los asuntos territoriales, sea el ámbito de validación del derecho de los ciudadanos a un territorio habitable, digno, equitativo. Y finalmente, y con esto quiero terminar estos comentarios, estas ideas a la discusión, finalmente consideramos también necesario replantear y rediscutir a nivel nacional una propuesta que lamentablemente fue sustraída de la Constitución de la Ciudad de México. Es la mal llamada captura de plusvalías, que desde luego existe en muy diferentes países tan capitalistas y tan neoliberales como México, pero que fue tildada en muchos casos de expropiatoria, de populista, etcétera, etcétera. La legislación sobre la captura de plusvalías, que en realidad es una legislación sobre la recuperación por parte del sector público y de la colectividad de
los incrementos de las rentas del suelo, que no son creadas por el individuo particular propietario, sino que son creadas socialmente. Y este punto es muy importante porque si estos recursos se destinan al desarrollo territorial, es posible que los gobiernos dispongan de mayores recursos para concentrarlos en la creación de condiciones colectivas para garantizar a los ciudadanos de las ciudades el derecho precisamente a un territorio distinto, a una ciudad distinta a la que hoy conocemos, que son las ciudades de la desigualdad, las ciudades de la exclusión, las ciudades de la fragmentación socioterritorial. Muchas gracias. Pues sin duda un planteamiento muy interesante sobre la necesidad de considerar a las zonas metropolitanas como unidades territoriales integradas y pues con una planeación urbana adecuada. Y bueno, como segundo participante en esta mesa le daremos la palabra al doctor Manuel Perló. Él es doctor en planeación urbano y regional por la Universidad de California y es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Entre sus principales líneas de investigación se encuentran las políticas urbanas, la administración y el desarrollo económico regional, y pues cuenta con numerosas publicaciones, entre las que destacan la de Guerra por el agua en el Valle de México, un estudio sobre las relaciones hidráulicas entre el Distrito Federal y el Estado de México, y el de Rescate de ríos urbanos, propuestas conceptuales y metodológicas para la restauración y rehabilitación de los ríos. Vamos a darle la palabra. Muy buenas tardes tengan todos los presentes. Quiero agradecer antes que nada al Instituto Belisario Domínguez por su invitación a hacer esta presentación. Todavía pues estamos ya un mes, mañana se cumple el mes, ¿verdad?, de los sismos, y creo que es pues un evento muy oportuno, de muchos que van a venir, estoy seguro, en los que tendremos que hacer una reflexión colectiva sobre los orígenes, sobre las causas y sobre todo en torno al proceso de restauración y de reconstrucción que tenemos que llevar a cabo. Yo voy a tocar un tema, no hay por ahí un control para ir pasando o si me van ayudando nada más con el paso, porque sí, preparé con esto, ¿verdad? Hay que hacerle, sí. Yo voy a tocar un tema muy específico dentro de la problemática general de los impactos de los sismos de septiembre y que tiene que ver con los daños, los efectos que ha tenido sobre la infraestructura urbana de la Ciudad de México. Es un tema, digamos, muy específico, pero dentro de todo lo que ha significado la tragedia de los sismos, la pérdida de vidas humanas, heridos, damnificados, colapsos y todo lo que hemos vivido, siento que a veces no se le da importancia suficiente al tema del impacto sobre la infraestructura. Y es un tema que tiene mucha importancia. Creo que uno de los rasgos de este sismo es que los daños sobre la infraestructura de la Ciudad de México fueron mucho más cuantiosos de lo que imaginábamos en un principio. Ciertamente en 85 hubo daños importantes, pero los daños ahora en términos de pérdida de vidas humanas y estructuras colapsadas, sobre todo habitacionales, fue menor ahora en el 17 que en el 85.
Sin embargo, en términos de daños a la infraestructura urbana, creo que tenemos ahí un tema muy importante que va a ser también de crucial importancia en el proceso de reconstrucción. No voy a entrar en mucho detalle, pero los estudiosos de los temas de desastres pues ya han analizado el impacto que puede tener los efectos de un sismo sobre la infraestructura y cómo se produce una causación múltiple entre distintos componentes de esta estructura. Vamos a pensar ya en la línea del tiempo de recuperación de un desastre. Nosotros ya pasamos la etapa de la emergencia, estamos en el proceso, yo diría antes de la reconstrucción estamos en la restauración todavía, porque estamos volviendo, digamos, a ponernos de pie en muchos aspectos. La economía todavía tiene problemas, la infraestructura sin duda alguna todavía presenta problemas importantes y antes de pasar a la reconstrucción misma tendremos que pasar por esta etapa de restauración, pues que nos puede llevar incluso de 2 a 4 meses. Recordemos que en el 85 este fue un proceso muy difícil porque se colapsaron las telecomunicaciones, se colapsó pues toda la infraestructura de salud de la Ciudad de México, el metro tuvo mucho más daño en aquel entonces, varias estaciones del metro tuvieron más daño que lo que ahora experimentamos afortunadamente. Pero al igual que en el 85, en estos sismos, el tema de los daños sobre la infraestructura hidráulica y sobre la infraestructura vial han sido considerables. Voy a pasar rápido las imágenes. Para centrarnos en el tema de la infraestructura urbana, y recuerdo que al poco tiempo de que ocurrieron los sismos de septiembre, el jefe de gobierno habló ya de los daños tan importantes que se habían presentado en algunas delegaciones donde quizá las estructuras que se colapsaron no fueron tan significativas. Por ejemplo, en Iztapalapa no hay muchas estructuras así que nos hayan llamado la atención poderosamente, sin embargo hay una cantidad importante de viviendas con muchos daños, pero hay muchos daños en la infraestructura. Por cierto, nos acompaña aquí entre el público, además de muchos distinguidos amigos y especialistas de muchos años en el tema de la prevención de desastres, el maestro Daniel Vitrán, que es especialista en evaluar los daños económicos, cuantificarlos, ha hecho muchos estudios, ojalá pueda ayudarnos ahora para estos sismos, ayudarnos a cuantificar realmente cuál ha sido su costo en términos económicos y el impacto económico a corto, mediano y largo plazo que estos van a tener. Esto sin duda se va a tener que estudiar, pero hay una relación muy cercana entre los daños a la infraestructura urbana y las zonas más dañadas por el sismo, y sobre todo una relación entre las zonas que más hundimientos diferenciales tienen en la Ciudad de México. Y según los especialistas, según los ingenieros estructurales, hay una relación muy estrecha entre estas zonas donde hay mayores niveles de hundimiento en la ciudad. Hay zonas que se hunden aproximadamente 15 a 20 centímetros al año, y esto tiene un impacto muy especial sobre las estructuras construidas, sean públicas o sean habitacionales. No vamos a poder detenernos mucho, la presentación está disponible para todos los que estén interesados, pero ahí es como un mapa muy abigarrado en el que se ven daños ocurridos en el 85, en los sismos del mes pasado, y donde se habla de estructuras colapsadas, de hundimientos
y lo que podemos ver es que hay ciertos patrones, hay ciertas líneas, digamos, en donde se concentran los daños tanto de hundimientos como de daños en la infraestructura. Muchos especialistas desde el 85 ya habían advertido del impacto que los hundimientos en el subsuelo debidos a la sobreexplotación de los mantos acuíferos iban a tener en el futuro sobre la amplificación de los efectos de los sismos. En particular, el doctor Meli ya había estudiado estos temas. También esperamos que el doctor Meli nos aporte muchos elementos ahora en estos sismos. Tenemos algunas imágenes. Todo esto, digamos, originó una movilización para repartirle agua a millones de personas, literalmente, que se han quedado sin los servicios hidráulicos. Y a esto hay que sumarle escuelas, centros deportivos, vialidades, colapso de algunas estructuras importantes. Esta fue muy vistosa ahí en Periférico, a la altura de Cuemanco. Afortunadamente no fueron muchas, pero sí hubo casos de este tipo. Pero este paisaje, por llamarlo de alguna manera, es muy extendido, se encuentra muy extendido en el oriente y el suroriente de la Ciudad de México. O sea, hay zonas en donde literalmente las vialidades secundarias se abrieron, se crearon grietas tremendas, particularmente en la delegación de Iztapalapa. Pero bueno, no vamos a entrar aquí en el tema de Xochimilco, pero Xochimilco tiene su problemática por ser una zona que todavía tiene características lacustres, pero también los movimientos del subsuelo en Xochimilco son extremadamente graves, son una temática asociada, digamos, entre extracción de agua del acuífero, zona lacustre y movimientos sísmicos. Y estos fenómenos los vemos en muchas colonias. Esta es una imagen de la línea 12 del metro. Afortunadamente el metro resistió mejor en esta ocasión, salvo la línea 12 del metro, que se encuentra precisamente en una zona de suelos blandos y que desde el principio pues ha presentado deformaciones importantes, y lo que se temía justamente con un sismo es que se presentaran problemas de ese tipo, y por eso pues está cerrada en estos momentos la línea 12 del metro. El Metrobús no ha tenido problemas tan serios. Hay una estación que está cerrada, como todos sabemos, pero pues en realidad no es una estructura realmente tan compleja, al igual que el metro, pero el metro, digamos, subterráneo, pues lo ha resistido relativamente bien. Y una línea tan difícil como es la que va por Zaragoza, que es una zona también de hundimientos diferenciales muy importantes, aparentemente no presentó problemas tan serios. Esto me lleva a reforzar la idea que se planteaba hace rato, lo escuché en la mesa anterior, en donde tenemos que ir estructura por estructura, edificio por edificio, sitio por sitio, haciendo el análisis, la autopsia arquitectónica de cada uno de los lugares para saber realmente qué es lo que pasó. Afortunadamente, a diferencia del 85, pues tenemos más sismógrafos, más acelerógrafos y tenemos más información in situ de qué es lo que ocurrió en distintos lugares, y eso nos va a permitir reconstruir exactamente por qué esas estructuras o esta infraestructura tuvo tantos daños. Yo estoy empezando a construir, digamos, un resumen de daños visibles, pero esta va a ser una tarea que pues se va a tener que hacer colectivamente con información proporcionada por las propias autoridades, pero hoy día no tenemos. Si alguien me dice cuántos metros lineales de vialidades primarias o secundarias se afectaron, realmente no está esa información disponible y no es tan sencillo contabilizarla. Existen métodos, por cierto, ya satelitales que permiten hacer esta identificación, entonces tampoco tenemos que ir
a pie, ¿verdad?, hacer estos levantamientos. Ya hay métodos muy sofisticados que permitirían hacer esta evaluación. Yo creo que esta es una tarea que el gobierno debe de hacer de inmediato, sobre todo porque los fondos para la reconstrucción de la infraestructura no están tan claros, digamos, o no se han manifestado de manera tan clara como en el caso de las estructuras habitacionales y de algunos edificios que albergan oficinas, en donde el esfuerzo, la atención se ha dirigido principalmente. Pero recordemos, por ejemplo, que algunos terremotos importantes, el de la Ciudad de México de 85, el terremoto de Kobe en 95, los terremotos de California, han tenido un componente de daños por infraestructura muy importantes que pueden representar incluso del 30 al 40% del total de los daños expresados en términos materiales y que han sido causantes también, en el caso de Kobe, en el caso del sismo de Loma Prieta en 89 en el área de la Bahía de San Francisco, han sido causantes de la mayor parte de los decesos. O sea, este derrumbe de las grandes infraestructuras públicas, o sea, no es solamente un tema económico de movilidad, es un tema también de seguridad para los ciudadanos. Tiene que empezarse a trabajar esto, yo creo que es muy importante y sin duda el gasto más definitivo que va a tener que hacer el gobierno de la ciudad va a ser en la reconstrucción de la infraestructura pública. Y quisiera terminar con una reflexión que tiene que ver con la resiliencia, que es el tema de esta mesa. Bueno, primero las preguntas, ¿cuál es el daño sobre la infraestructura de la Ciudad de México? Es una pregunta abierta, yo no tengo en este momento una respuesta. ¿Cómo se va a financiar la reconstrucción de la infraestructura? ¿Qué parte la va a aportar el gobierno de la ciudad? ¿Qué parte va a ser con fondos federales? ¿Qué parte va a ser con incluso recursos internacionales? Los organismos internacionales a veces prestan más para esto que para la reconstrucción habitacional. Entonces hay que estar muy atentos a la disponibilidad de recursos internacionales para la reconstrucción de la infraestructura. Tenemos que estudiar qué pasó con el sistema de energía eléctrica que presentó problemas y además dentro de esta causación múltiple que se da entre sus subsistemas de la infraestructura, sin duda la interrupción de energía eléctrica tuvo un impacto sobre otros sistemas y a su vez los otros sistemas impactaron negativamente a la energía eléctrica. El sistema de agua, que sin duda fue el más dañado, del drenaje ni siquiera sabemos cuáles son los daños, pero podemos pensar que son mucho más fuertes, más profundos de lo que nos imaginamos. Como no son sistemas, digamos, que necesariamente afloren, aunque muchas veces las fugas tanto de agua potable como del drenaje lo hacen, pero muchas veces son fugas silenciosas. Entonces no sabemos cuál es el daño, no sabemos, por ejemplo, en qué situación se encuentra el desagüe del Valle de México, el canal del desagüe, no sabemos cómo se encuentra el drenaje profundo, si estos grandes colectores se dañaron o no. Esto habrá que investigarlo, porque si no nos puede generar en el futuro problemas muy serios. Mientras más pase el tiempo, si no se ataca el problema de la infraestructura y simplemente echamos tierra encima, vamos a pagar las consecuencias de daños a la propia ciudad conforme pase el tiempo y cuando venga otro sismo, el impacto va a ser todavía mayor. Y quizá el planteamiento en términos normativos, yo creo que la reconstrucción que se haga de la infraestructura tiene que ser con criterios distintos, tiene que ser incorporando criterios de resiliencia, tiene que ser incorporando criterios en donde no necesariamente las soluciones que han existido sean las que se reproduzcan. Ahí coincido con lo que decía Emilio Pradilla, hay que buscar, digamos, que los sistemas de agua tengan más autosuficiencia, que no dependamos, por ejemplo, de acueductos externos. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el Cutzamala sufre un daño muy fuerte durante este proceso?
nos hubiéramos quedado sin agua millones y millones de personas. Entonces tenemos un sistema altamente vulnerable, muy centralizado y que depende de unas cuantas fuentes. Y en el caso de la existencia de muchas fuentes, que son los pozos que abastecen a la Ciudad de México, son sistemas muy antiguos, son sistemas ya muy ineficientes, son sistemas que fácilmente pueden tener daños ocasionados por un sismo. Entonces no tenemos realmente un sistema muy sustentable, que digamos, en materia de agua. Entonces, repetir lo mismo y decir, bueno, vamos a reconstruir únicamente los acueductos sin buscar soluciones, yo creo que sería equivocado. Y sería importante aprovechar esta oportunidad para buscar que estos sistemas de infraestructura fueran, en verdad, más sustentables, que tuvieran un criterio diferente, que el drenaje no tuviera necesariamente que irse a 3, 4 grandes sistemas que afortunadamente están funcionando, pero pudieron haber tenido un daño muy serio y no sabemos en realidad cuál es el daño que tienen. Ese es el problema, y tiene que haber una acción muy contundente de parte de la autoridad para saber cuál es el estado en el que se encuentra el esqueleto de la Ciudad de México. Yo diría, esta infraestructura es el esqueleto, y si nuestro esqueleto no funciona adecuadamente, entonces vamos a tener problemas en el futuro. Muchas gracias. Pues sí, sin duda se nos abre los ojos pues a una agenda de investigación y a la necesidad de pues muchas acciones en torno a la infraestructura de la ciudad, más allá de los edificios colapsados, ¿no? Toda la infraestructura que ayuda a brindar servicios a los ciudadanos pues cotidianamente, ¿no? El sistema eléctrico, el abasto de agua potable, las vialidades mismas, ¿no? Y pues ahí hay toda una agenda para trabajar. Bueno, el siguiente participante de la mesa es el maestro Juan Manuel Núñez, que es maestro y candidato a doctor en geomática. Sus líneas de investigación son geomática aplicada al monitoreo de la biodiversidad y urbanización, análisis y modelaje de interacciones espaciales y técnicas de percepción remota para imágenes de alta resolución. Él ha participado en diversos proyectos de investigación aplicada en temas de monitoreo de recursos naturales y procesos urbanos. Y bueno, ha participado como docente en estas áreas y se ha especializado en los sistemas de información geográfica. Bueno, le damos la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la compañía, gracias al Instituto por la investigación y a los panelistas con los que comparto esta sesión. Yo en realidad quisiera platicarles sobre la importancia de la información y en particular de la información espacial, esto que en la sesión pasada llamaban la información georreferenciada, ¿no? Es decir, y digamos, quisiera abordarlo un poco desde la perspectiva de lo que nos tiene hoy en este seminario, que es la reconstrucción, ¿no? Digamos, del papel que la información o el potencial que esa información tiene para ayudar a la reconstrucción, pero quisiera hacerlo recordando un poco cuál fue el papel en el evento de los sismos el mes pasado, tanto en el sureste del país como en la Ciudad de México, en el momento de la emergencia. Y quisiera traer a su mente, todo el mundo debe tener el mapa que a las 24 horas empezó a circular sobre los edificios derrumbados, los específicamente colapsados, estas imágenes de dónde estaba la zona lacustre, dónde estaba la zona de transición y dónde estaba la zona montañosa, ¿no? Y cómo a partir de ese esfuerzo colaborativo, porque en realidad decir que fue un esfuerzo colaborativo, hay diferentes organizaciones que, digamos, de alguna manera empezaron a construir como un ejercicio de mostrar dónde estaba sucediendo la emergencia y cómo se podía organizar de mejor manera la ayuda. Si se dan cuenta y han revisado esos mapas en últimas fechas, lo ven para la Ciudad de México, siguen funcionando, un poco ahora están en términos de, bueno, qué es lo que se dañó, dónde está la infraestructura, qué todavía se necesita, cuáles son los albergues que todavía están abiertos. Pero del mes pasado para acá, si ustedes observan ese mapa en Chiapas o lo observan en Oaxaca, se encuentran tres
puntos como máximo, por ejemplo, en Chiapas, es muchísimo, y todos están asociados a nivel de localidad, por ejemplo, ¿no? Es decir, se hablan de daños en una ciudad específica, ¿no? Pero todos los puntos están asociados a la misma localidad, ¿no? O se encuentra uno con temas como que en Juchitán ya van por el segundo inventario porque el primero no se terminó, llegó el segundo sismo y volvieron a empezar de cero. Y uno se pregunta por qué volvieron a empezar de cero, y la respuesta nos la dieron hace rato, porque el inventario no estaba georreferenciado, ¿no? Es decir, si uno piensa en la resiliencia de las ciudades como esta capacidad que vamos a tener o que estamos construyendo para regresar a un estado anterior, antes de una emergencia, pues la información es importante, y la información geoespacial pareciera que es mucho más. Igual ese es mi tema de estudio, y en el centro donde yo estoy esencialmente nos dedicamos a eso, pero de igual manera en la sesión pasada justo hablaron o dejaron dibujada cuál sería la importancia de, por ejemplo, en el caso de la rendición de cuentas, poder tener un mecanismo georreferenciado que permita justo eso, ¿no? Es decir, el secretario hace rato decía con mucha certeza, tenemos 38 edificios colapsados, y cuando uno quizá pregunte, bueno, ¿y cuántos edificios están dañados? Bueno, eso va como entre 900 y 1000, pero no, el problema no tiene que ver con que estén georreferenciados o no, tiene que ver con que exactamente a qué llamamos dañado, ¿no? Y entonces a veces solo caben 900 porque es inminente que se van a tener que demoler, a veces hablamos de 1000 porque todavía no es muy claro si van a pasar por una demolición o una reconstrucción mayor. Es decir, no es la falta de información, sino el adjetivo que califica esa información, ¿no? Entonces, un poco lo que quisiera es hablarles de el papel de la información durante el evento, las posibilidades que esa misma información geoespacial va a tener para la reconstrucción, pero sobre todo las posibilidades que con toda esa información geoespacial pudiéramos desarrollar o pensar la ciudad hacia el futuro. El doctor Pradilla decía, hay que pensar en zonas metropolitanas, hay que pensar en procesos territoriales, ¿no? Es decir, y la única manera en la que yo puedo juntar el sector social con el sector ambiental, con la parte física o vulnerable de la ciudad, ¿no? No es que sea la única manera, pero una posibilidad de hacerlo, digamos, bajo un enfoque territorial, es con información geoespacial, ¿no? Y también de alguna manera eso nos permite poder diferenciar qué tanto la información, digamos, se obtiene o se adquiere a partir de estos mecanismos que tienen que ver con, el doctor Perló lo decía, sistemas de satelitales muy sofisticados para extraer información y determinar qué tantas afectaciones tuvo o no la ciudad, o identificar con imágenes de muy alta resolución los predios donde efectivamente hubo colapsos y poder corregir algunos errores. Pero esa información, en realidad, si se dan cuenta, es secundaria y apenas está empezando a surgir, ¿no? Es decir, ha habido algunos esfuerzos, este mapa que mostraban de la relación que hay entre los sitios que se colapsaron o se dañaron y las fracturas ya previamente identificadas, ¿no? Es decir, es información, si quieren, muy de rigor científico, que se va a empezar a producir desde semanas anteriores hasta unos meses o unos años después, ¿no? En el propio centro donde yo estoy generaron un mapa de desplazamientos justo para ver estos hundimientos diferenciales, cómo también tuvieron movimientos sobre el horizontal. Es decir, es información que tiene un carácter científico, que tiene una rigurosidad, pero que no es tan instantánea como es el otro sector de la generación de la información, que tiene que ver con los miles y miles y miles de personas que salieron en esta ciudad, o que salimos en esta ciudad, ¿no? Tratando de ayudar, tratando de organizar, ¿no? Y hubo un grupo, la verdad es que creo yo que bastante brillante. Estoy pensando en, por ejemplo, esta organización de Revisado 19S, Verificado 19S, algunas otras organizaciones, otros centros de investigación que de alguna manera se dieron cuenta que ellos podrían más bien ayudar en colocar información, ¿no? Es decir, la manera en que esta información se generó de forma tan rápida, ¿no? Es decir, no habían pasado 24 horas y ya sabíamos exactamente con una muy alta precisión qué edificios se habían colapsado, ¿no? Y a las 48 horas ya sabíamos dónde estaban los centros de acopio, y no solo eso, sabíamos dónde se necesitaba qué cosas y dónde había que mover tal o cual servicio, ¿no? Es decir, hay dos maneras de cómo conjuntar este universo de información geoespacial para, digamos,
ejemplificar cómo es que sucedió la emergencia. Yo he estado pensando un poco, y es que en realidad si uno piensa en todo el proceso, digamos, en materia de manejo de desastres, de la prevención, propiamente la emergencia, la reconstrucción, puede ser que dividida, digamos, en estos pasos, así como de, bueno, no, la reconstrucción es un proceso muy largo, entonces hay que dividirla. Pero digamos, si uno piensa en todo eso y en un ciclo de resiliencia, esencialmente nosotros hemos, dada esta recurrente tragedia de una tragedia tras otra, ¿no?, aprender a tener una respuesta muy rápida, ¿no? Es decir, si ustedes comparan la cantidad de información en el sentido espacial que se generó, digamos, a partir de estas comunidades de grupos voluntarios y la que se ha estado generando con un rigor mucho más científico, si quieren, ¿no?, es muy grande la diferencia, ¿no? Es decir, somos muy buenos, ¿no?, para atender la emergencia, para salir, para echar el hombro, ¿no?, y eso también se refleja en la parte de la información, ¿no? Pero el proceso de cómo se analiza esta información, es decir, cómo empiezo a encontrar estos patrones de los que hablaba el doctor Perlot, de dónde hubo, digamos, estos colapsos de edificio, dónde están mapeadas estas fallas, ¿no?, cómo eso se relaciona a las afectaciones con vialidades, con infraestructura, con drenaje, pues esencialmente pasa por lo geoespacial, ¿no? Es decir, pasa por saber dónde está la red de drenaje, dónde está. Y esa es la gran pregunta, yo creo, no sé si alguien sepa, pero ¿dónde está la red de drenaje en esta ciudad? ¿Dónde está la red secundaria de agua potable? ¿No? La primaria medianamente la conocemos y más o menos, ¿no? Sí, pero la red secundaria, ¿no? Es decir, eso no lo sabemos, ¿no? Es decir, y no es un asunto de que como no la sabemos no podemos hacer nada, ¿no? En realidad yo creo que este tipo de tragedias son una oportunidad como para ir remediando estos temas, ¿no? Entonces, digamos, más que sorprenderlos con mapas, digamos, que es como mucho lo que hacemos o lo que yo hago, digamos, esencialmente lo que quisiera es que, digamos, de alguna manera en la reconstrucción de la ciudad, o en este proceso a más largo plazo de repensar la ciudad que queremos, tengamos en cuenta que la información espacial es importante, pero no únicamente la que deriva de estos procesos de análisis con sistemas de información, imágenes de satélite, sino que la participación de todos estos jóvenes que se pusieron a mapear sitios, que se pusieron a mapear albergues, ¿no? Es decir, de alguna manera podría ser incorporada dentro de esos procesos, porque su peso es mucho más importante y contundente que lo que se pueda decir con otros recursos de información, ¿no? Me refiero al importante y contundente en términos de que ese acompañamiento, por ejemplo, podría servir para la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, ese entusiasmo con el que se salió a mapear los primeros días, ¿no?, se podría ahora aprovechar para identificar cuáles son las zonas que de alguna manera sufrieron o no daños en su infraestructura, ¿no? Es decir, el tema no se acaba porque ya mapeamos todos los edificios colapsados y todos los edificios dañados. Hay un montón de cosas que mapear, ¿no? Es decir, y en la construcción de la ciudad hacia futuro, contar con esa información es súper importante porque en realidad refleja justo el sentir de esas comunidades, ¿no? Es decir, la gente de alguna manera mapea lo que esencialmente tiene cerca, ¿no? Y lo que esencial tiene cerca o en lo local es lo que conoce, ¿no? Y entonces no hay mayor precisión en la información que el conocimiento local, digamos, de las personas, ¿vale? Entonces, bueno, yo quisiera un poco nada más terminar con algunas cosas de, digamos, este trabajo de tener información espacial, de ponerla disponible tanto en el análisis, digamos, de lo que sucedió, de lo que probablemente va a ser la reconstrucción. Es decir, no es solamente que esté vertida ahí y se ponga, ¿no? Digamos, tiene su propia naturaleza en términos de que hay que trabajar esa información, ¿no? Es decir, hay que hacerla interoperable entre muchos sistemas. Alguien hace rato decía, lo mejor sería, así como tenemos un propio fondo para la reconstrucción, deberíamos de tener un propio sistema geográfico para la información. Comparto ese sentimiento y también creo que habría que ponerlo a discusión, porque tampoco es así como que una sola institución pueda aglomerar toda la información. Pero digamos, en este sentido amplio de tener un solo sistema, quiere decir que se puedan comunicar, que sean transparentes, que sean abiertos, que muestren la misma calidad, ¿no? Es decir, hay mucho que hacer también en términos de la propia información para que ello pueda servir y con eso tomar decisiones. Muchas gracias por su atención.
Pues muy importante el uso de estas nuevas tecnologías pues en la planeación urbana en general y en la respuesta ante desastres naturales. Vamos a dar la palabra a nuestro siguiente ponente, que es el doctor Sergio Puente. Él es doctor en Organización del Territorio y Análisis Regional por la Universidad de París, Sorbona, y realizó estudios de posgrado en Urbanismo y Vivienda en la Asociación Escuela de Arquitectura de Londres. Es profesor investigador de tiempo completo del Centro de Estudios Demográficos Urbanos Ambientales del Colegio de México. Bueno, ante todo, un obligado y sincero agradecimiento al Instituto Belisario Domínguez, al doctor Esquivel por darme la deferencia de estar con ustedes, compartir algunas ideas y ante todo sabiendo que ya es tarde, pero que el tema es interesante, espero que no se vayan, que no abandonen aquí en esta exposición. Y yo diría, me voy a apoyar con una presentación, una conferencia de la cual tuve la deferencia igualmente de ser invitado en La Habana, con el título exacto que nos planteaba el doctor Esquivel, Ciudades Resilientes y Ciudades Sustentables. Advierto, somos académicos y nuestros instrumentos son los conceptos. Y lo más importante es verdaderamente no banalizarlos. Hemos hablado ya de ciudades resilientes, ciudades sustentables, ciudades competitivas, ciudades inteligentes, ciudades amigables, ciudades justas, X, ¿no? Son adjetivos. Entonces, un poco de rigor para manejarlos de manera consistente. Y en ese sentido, admito que México ha sido coherente en el sentido de ir internalizando conceptos que son de utilidad, otros sí, otros no. Pero sin embargo, este ejercicio colectivo que estamos haciendo y que vamos a seguir haciendo en otras instituciones, a riesgo de ser reiterativos, nos plantea una obligación. Es fundamental que nos repensemos después de 32 años. Es decir, ¿qué hicimos bien, qué hicimos mal? Yo no soy esotérico, pero sin embargo es muy cabalístico del 19 al 19 de septiembre. Me parece que eso implicaría, realmente es un llamado de atención y después de un simulacro. Entonces es sumamente importante no fragmentar el análisis. A riesgo un poco de disentir en el manejo de la estructura del evento, pero en la mesa anterior se manejó nada más el problema de la reconstrucción. Hay que pensarnos en el todo. El problema del Fonden, hay que pensarnos en los otros instrumentos que hemos hecho. Por ejemplo, sin ser maniqueo, ni ideologizar tampoco, se impone un análisis sereno en el sentido de decir qué hicimos mal, qué hicimos bien. Hemos hecho cosas muy bien, hemos hecho cosas muy mal. Y deberíamos tener un marco de referencia, por eso yo planteaba política pública, en base a lo que estamos tratando. Un concepto que es articulador de la política pública, que es la gestión integral de riesgos de desastres, en el cual la ciudad, por definición, como vamos a ver más adelante, es un referente paradigmático del mismo. Decía anteriormente Cristina Lomnis que pues no hay riesgo, hay certitud de que tiembla. Sí, pero es un componente nada más del riesgo, del concepto de riesgo. Sabemos que va a temblar, sabíamos que iba a temblar y por lo tanto ese es el fenómeno que ocurre permanentemente. Seguirán ocurriendo huracanes, deslaves, erupciones, todo. Pero ¿dónde podemos actuar? No solamente la certidumbre de que va a temblar, no. En cómo podemos ser mucho menos vulnerables a este tipo de eventos. Y ahí está la responsabilidad que nosotros deberíamos de asumir con rigor y ética pública. Entonces, de hecho, hemos hablado del Fonden, pero yo cito nada más un quiebre paradigmático de lo que sería la creación del Sistema Nacional de Protección Civil a partir de 1985, que transita 32 años, pero internaliza este concepto que es crucial de gestión integral de riesgo de desastres. Es decir, dos cosas importantes. Uno, no hay desastres naturales como tales, es un eufemismo, quítense de la mente eso. Hay desastres socialmente construidos, querámoslo o no. ¿Por qué? Porque si hay un fenómeno y no estamos expuestos a él, no hay riesgo.
es la exposición espaciotemporal que genera el riesgo. Y el riesgo es, donde podemos incidir, es en la vulnerabilidad propia de lo que está expuesto. Personas, infraestructuras, como lo planteaba Manuel, viviendas sin duda, inmuebles, etcétera, memoria colectiva, todo. De ahí que este concepto de riesgo es crucial para crear verdaderamente una cultura sistemática de la función pública, de la responsabilidad de la función pública y una cultura de la prevención. Muy importante también no verlo fragmentado. Estamos metidos y perdemos el bosque, viendo el árbol, como decía Goethe, y perdemos el bosque. Hay que ver adelante. Es decir, no la reconstrucción solamente, sino cómo hubiésemos podido mitigar verdaderamente los daños causados por este sismo. Y esto es un componente sustancial del concepto de gestión de riesgos, que implica, uno, no centrarse como antes se hacía hasta 2012 en la atención de la emergencia, en la atención del desastre, como lo hemos hecho y donde afloran realmente sentimientos de solidaridad muy loables, etcétera, pero que rápidamente se olvidan, sino cómo vamos construyendo sistemáticamente una responsabilidad social y cultural en el tiempo. Por eso, ¿qué hicimos bien? Yo pienso que la Ley General de Protección Civil es una ley impecable, que la Ley de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México es impecable, es una arquitectura jurídica excelente. Pero siempre he dicho, cuando uno lee el país en papel, es uno y se levanta la vista y dice, ¿dónde está esta ciudad? Y al contrario, lo que hacemos es que hay una inconsistencia fundamental entre el decir y el hacer. Por lo tanto, pienso yo que sí hemos construido una ley que en 2012 hace ese cambio paradigmático, introduciendo este concepto crucial, estructural, nodal para la política pública. Y ahí hay que hacer, entonces sí tenemos un elemento fundamental para llamar a cuentas a los tomadores de decisiones. Este concepto establece que debemos de transitar de manera consistente de la atención del desastre, de la reconstrucción en la cual estamos, a acciones consistentes de mitigación, de adaptación, de resiliencia y de prevención. Me voy a apoyar posteriormente en una imagen, nada más sintetiza un poco lo que quiero decir también. Es decir, lo que se presentó en la mesa anterior fue el Fonden, pero aislado. Es un componente de los instrumentos financieros de este país, al igual que el bono catastrófico. Pero está el otro, que es completamente coherente con este concepto de política pública de gestión integral de riesgos de desastres, que es el FOPREDEN, el Fondo de Prevención de Desastres Naturales. Y esto implica hablar de instrumentos financieros de una manera mucho más coherente, ponerlos en escrutinio y verdaderamente ver si esta política se ha ido implementando de manera consistente. Decíamos ciudades, sí, resilientes. Y ya lo decía Emilio Pradilla, me parece importantísimo, la planeación urbana es el referente normativo de cómo producimos ciudad. Pero hay un déficit de implementación de la planeación urbana. ¿Cómo planeamos lo que es ilegal? La irregularidad es un contrasentido lógico, lo cual no quiere decir que está expresando simplemente las enormes desigualdades sociales que tiene este país y que por lo tanto deberíamos de visualizar y que no se conviertan simplemente en un referente espacial de promoción partidista, etcétera, electorero, ni mucho menos. Hacerlos mucho más distributivos. Estos fondos financieros entonces hay que irlos tejiendo con cuidado para ir evaluando de manera consistente esta política pública y al mismo tiempo pienso que también es un acierto haber contratado el bono catastrófico, al cual no tiene derecho necesariamente la ciudad porque el sismo es paramétrico,
y fue menor la magnitud contactada por él. No fue el caso en el Istmo. Pero sin embargo, es un acierto. Es un acierto y lo que deberíamos de hacer es, por lo tanto, también darnos cuenta de que hay un déficit enorme de lo que sería la transferencia del riesgo en términos de la responsabilidad colectiva individual de cada uno de nosotros. Pocos, ¿cuántos, piensen ustedes, tienen asegurada su apartamento, casa, etcétera? Y en contingencia, pensando que nunca va a pasar, pasa. Hacemos ciudad normativamente a través de los planes de desarrollo urbano, pero hay un instrumento fundamental que llama a la transversalidad de la política pública, que es la elaboración diferenciada de los atlas de riesgos. Y los atlas de riesgos son el referente espaciotemporal de la construcción social del riesgo. Y si no conocemos el riesgo, pues no podemos invertir de manera adecuada ni mitigarlo. Por lo tanto, atención, los atlas de riesgos en ocasiones se banalizan y se reducen a lo que sería el cálculo del peligro, el cálculo de la amenaza. Aquí va a inundar, aquí hay suelo blando, va a tener mayor amplificación sísmica, etcétera, etcétera. Pero poco de la vulnerabilidad. Poco de la vulnerabilidad. Es decir, vulnerabilidad infraestructural, de inmuebles, etcétera. Al cual todo ciudadano tiene derecho a saber. Es más, lo que está haciendo ahorita de ir certificando edificios debería haber sido una política pública de años atrás. Ir certificando edificios en relación al derecho a saber en dónde me encuentro yo. ¿Cuál es la probabilidad de que este edificio colapse? Entonces yo tomo la decisión de sí o no entro. Esa transparencia también es un déficit. Esperemos que se tome la lección, sea de manera consistente, pero en el entendido de que es complejo. Es muy complejo por lo siguiente. También Emilio hacía referencia a eso. La planeación urbana no es otra cosa más que formación de rentas diferenciales, rentas de plusvalía. En el momento que vamos a etiquetar un edificio y este está en alto riesgo, el valor del inmueble se desploma. ¿Cómo podemos ser justos en esto? Simplemente tratando de crear los instrumentos fiscales, financieros, etcétera, que permita llevar a cabo una acción de mitigación priorizada. De aquí, el atlas de riesgos, ese es fundamental. Y hay un déficit, no obstante que hay un enorme déficit de implementación de estos atlas de riesgos. La nueva Ley General de Protección Civil 2012 establece en su artículo 84-87 y más bien en el 86 que es obligatorio tener atlas de riesgos. En el 84, 87 y 90 establece también de que es delito grave construir sin un atlas de riesgos. Y sin embargo, aún asentamientos irregulares, para que posteriormente se vayan regularizando de una manera subrepticia contra natura de la racionalidad propia de lo que sería la planificación ordenada del territorio y particularmente de las ciudades. Decía yo en un principio, no me quiero alargar, que es política pública. Y yo planteaba, a ver si me puedo ir ahí, ahora sí, apoyarme en esas imágenes. A ver, bueno. Sí. Decía, en términos de los conceptos, que la ciudad no es otra cosa más que la relación de apropiación que hacemos de la naturaleza. Y la transformamos, la sobreconformamos, y la ciudad es completamente artificial. Por eso yo insisto, no es un contrasentido que la ciudad sea sostenible. No es sostenible. Manuel hacía referencia a que si nos cortan el agua, nada más el agua, el Cutzamala colapsa la ciudad. Ya no digamos la energía, ya no digamos insumos de producción, ya no digamos nada. Máxime en la globalización,
que para satisfacer necesidades propias tenemos que importar mercancías que vienen de China, que vienen de Vietnam, que vienen de Taiwán, de todas partes. ¿Estamos hablando de sostenibilidad? Pues no. Sin embargo, sí de resiliencia, es consistente. Y me apoyo en él. Pero se trata, por lo tanto, si somos coherentes, y el fundamento básico de este concepto de gestión integral de riesgos y desastres es: los riesgos son socialmente construidos, hay que deconstruirlos, por lo tanto. ¿Cómo? Con una política pública consistente. Y, a ver, no avance esto, así. Quisiera irme a lo que yo he planteado. ¿Tengo que apuntar para allá? Exacto. Aquí yo les planteaba las múltiples vulnerabilidades que tenemos que saber, conocer, calcular para verdaderamente hablar consistentemente de riesgo y no solamente de amenaza o peligro. Entonces, a ver, no llega por ahí, perdón. Quiero irme a una gráfica para que sea más visible de parte de ustedes. Estoy regresando, ¿verdad? Es que no alcanzo a ver. Ahí va. Perdón. Aquí está. Es esta. Estos son 5 ejes referenciales que yo los planteo como un marco analítico para evaluar política pública en este caso, en base al concepto. 1, deficiencia y equidad. Porque, como hemos hablado ahorita, los recursos son pocos y hay que gastarlos de manera eficiente y equitativa. Otro eje, el de integralidad. De manera consistente pasar a lo que sería la atención de la emergencia, pero de manera sistemática a lo que sería la prevención, la reconstrucción de manera oportuna, la mitigación, la adaptación y la prevención del riesgo. Y esta política es una política transversal, porque todos los sectores inciden de manera diferencial en la construcción del riesgo, de tal forma de que debe haber una coordinación perfectamente transparente entre las acciones que tienen los tomadores de decisiones en este tema. Y igualmente de manera consistente el principio de corresponsabilidad, al cual he hecho referencia siempre, que es todos tenemos en mayor medida una responsabilidad por las decisiones que tomamos en construir ese riesgo. Y esto hay que ponerlo sobre la mesa, y una de las situaciones a las cuales hay referencia precisamente era cuántos de nosotros le damos prioridad al aseguramiento de nuestro patrimonio. Muy pocos. Y luego nos sorprendemos de que fuimos aceptados. Bueno, hay que asumir el riesgo, un riesgo permisible, no hay riesgo cero. Y finalmente, y se ha dicho aquí, y hay que decirlo y reiterarlo, una política pública no es política pública si no es transparente y hay rendición de cuentas para poder evaluarla. Poder evaluarla, esto implica ver en qué medida hemos mitigado el riesgo, hemos sido menos vulnerables. Yo pienso que sí, pero no quiero ser tremendista, no debería haber habido colapsos después de los cambios de código de construcción, lo cual quiere decir que en esa política hay una enorme discrecionalidad. Tampoco hay que banalizar, que decir que hay corrupción, es así. Hay que poner un ejemplo de responsabilidad pública, aquellos que de manera fuera de la ley, fuera de la norma y de la planeación, permitieron la construcción del riesgo. Y por lo tanto no solamente, atención, colapsos de edificios, sino pérdidas de vidas, que es lo más importante. Y tenemos un ejemplo paradigmático con la escuela Repsamen, donde verdaderamente sí es lacerante que esto haya sucedido y que no podemos permitirlo. Así que yo insisto, ese déficit de rendición de cuentas es un imperativo casi kantiano categórico para que nosotros tengamos la posibilidad verdaderamente de exigir nuestro derecho a saber y de rendir cuentas. Y una cosa más, pienso yo, para no actuar solamente fenoménicamente, no tenemos que reconstruir los inmuebles nada más.
tenemos que reconstruir el sujeto social que se llama ciudadano, donde sabemos que tenemos un déficit brutal de inseguridad pública y por lo tanto de negación mismo de lo que es la ciudad, que es el disfrute legítimo al espacio público, y que no lo tenemos por temor. Si decimos en estricto rigor que el riesgo es socialmente construido, entonces literalmente lo que tenemos que reconstruir es al sujeto social que está creando el riesgo y que nos impide disfrutar una ciudad como esta y muchas ciudades, y como sociedad disfrutarnos nosotros mismos, porque nos estamos amenazando nosotros mismos. Los niveles de delincuencia, de inseguridad, etcétera, son factores, creo que distintivos de la descomposición social que está viviendo lamentablemente este país. Termino simplemente hago referencia a él porque ilustra más o menos un análisis integrado a esa cámara, ¿no? Es que no soy, si me voy para allá, aquí, no me voy para allá. Quiero presentarles esta gráfica. Sí, aquí está. Ese es un esquema normativo de lo que debería de ser el tránsito temporalmente de una política centrada en lo que sería la atención de la emergencia, es decir, esto es como estamos ahorita, a una política que hable de esto, es decir, que privilegie la inversión en prevención, para ir monitoreando qué tan consistente estamos haciendo las cosas. Y es una matriz precisamente de análisis de este concepto como política pública, pero quiero nada más dar referencia. Aquí estamos hablando de los gastos de Fonden y Fopreden. Se dice, y es consensuado por especialistas en el campo, que si nosotros invertimos en atención, en prevención, ahorramos en un cociente de 5 a 7 en lo que se gasta en desastres. ¿Qué quiere decir esto? Esto fue lo que se gastó, perdón, eso es en dólares, pero se los doy la cifra en pesos, lo que se ha gastado de 2014 a 2017 bajo este supuesto. Se han erogado de 2004, en que fue creado el sistema, el Fondo Nacional de Prevención de Desastres, 259.079 millones de pesos. Si realmente hubiésemos invertido en prevención, hubiera habido un ahorro de 209.798 millones de pesos. Y en prevención hemos invertido 2.535 millones de pesos. Pero, ¿por qué? Porque atender un desastre es un hecho consumado. Atender la prevención es pensar en el futuro complejamente, invirtiendo en infraestructura, concientización de la población, generación de conocimiento, etcétera, etcétera, múltiples. Y esto implica que lamentablemente las entidades federativas y las dependencias federales, 300 de ellas tienen derecho a estos recursos, no han pedido suficiente para esto. ¿Y por qué? Porque hay lo que yo caracterizo como una vulnerabilidad institucional. No hay la profesionalización de los tomadores de decisiones suficientemente. Entonces, ¿a qué se le da prioridad? ¿A qué se le da prioridad de la inversión? Eso es muy difícil. Y yo tengo el privilegio de conocer a los técnicos, un excelente grupo de trabajo del Centro Nacional de Prevención de Desastres que escrutina a rigor, a lupa, los proyectos presentados de prevención. Pero no se puede dispensar, así, dilapidar el dinero, que es poco, y en coherencia con ese principio de política pública de eficiencia y equidad. De tal forma que, señores, invitamos a dos cosas, y con eso cierro, disculpamos del abuso del tiempo. Uno, exijamos rendición de cuentas, exijamos que nuestros tomadores de decisiones sean gentes certificadas, capacitadas, etcétera, y no la improvisación de los mismos.
y exijamos el derecho a saber a qué riesgo estamos expuestos, porque estaremos permanentemente expuestos a ellos, y la negación no es una solución. Más bien, se soluciona un problema conociéndolo y enfrentándolo. Muchas gracias. Es muy importante esta visión de integrar la gestión del riesgo de manera responsable y completa y permanente, ¿no? Y le vamos a dar la palabra a la última participante de esta mesa, es la maestra Mónica Tapia. Ella es maestra en Planeación y Política Social en Países en Desarrollo por la London School of Economics y maestra en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Ha colaborado con diversas organizaciones de la sociedad civil en numerosos proyectos y actualmente es coordinadora general de Alternativas y Capacidades AC. Le damos la palabra. Hola, buenas tardes. Pues estoy representando un grupo de colectivos, iniciativas ciudadanas que nos autonombramos Ciudadanía 19S. Muchos de nosotros estuvimos participando previamente en Verificado 19S, que fue un ejercicio como de 2 o 3 días de construir un C5 con muchísimo talento que hay en la ciudad y que además se volvió también una red en calle, una red territorial que verificaba la información, no solo curaba la información en las redes, sino que en campo ayudaba a coordinar esta información. De Verificado 19 dijimos, bueno, ¿qué es lo que sigue? Y lo que pensamos es algo así como cuando se planean los Juegos Olímpicos en una ciudad y se piensa en construir estos grandes monstruos que después, quién sabe si van a ser usados o no, es qué legado sustentable le dejamos a la ciudad pensando en atender esta tragedia y esta reconstrucción. Entonces pensamos mucho en el legado institucional que el 19 de septiembre desde la ciudadanía debemos dejarle a la ciudad. Lo que me tocó también vivir fue el real C5 y el día 2, cómo se capturaba la información en formatos de Word y se volvía a capturar y se volvía a capturar y todo terminaba en una tarjeta al jefe, pero nadie más la veía, nadie más sabíamos qué información se estaba pasando de esos formatos de Word. Lo que creemos en ese sentido y frente al otro C5, al ciudadano que se creó rápidamente, sin mucha coordinación, con mucha improvisación, pero es ¿qué aprendemos de ambos ejercicios? Y justamente es el valor de la información y el valor de la información, uno, verificada, pero también abierta y colaborativa. Ese es el espíritu con el que queremos trabajar. Lo que estamos viendo, en cambio, es que, por ejemplo, la plataforma de la Ciudad de México, como decían ahí, es un anhelo, porque tiene numerosos errores. Ya nos dicen los vecinos y, por ejemplo, que faltan inmuebles, dijo la presidenta de la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa. Hay algunos inmuebles que están clasificados como verdes, cuando en realidad registran riesgos y problemas, ya nos dijeron los vecinos de la colonia Juárez. Otros vecinos de la Roma y de la Condesa dicen que ellos no conocen los dictámenes de los edificios colindantes y están justamente generando una demanda, una denuncia por conocerlo. Y incluso no están registrados los daños de grietas y subsidencias en casas y caminos de los vecinos de Xochimilco, Tláhuac y Iztapalapa. Demoler y reconstruir en estas condiciones de falta de información errónea, de información insuficiente, es como construir una casa sin planos y sin cimientos. Es decir, la prisa por aprobar una ley de reconstrucción que va a regalar usos de suelo, alturas y recursos de una manera opaca, esta prisa por demoler y entregar contratos es justamente una prisa de tiempos electorales. La prisa es entregar casas, pero es solamente bajo la lógica de tomarse la foto y no resolver, sino olvidar el problema. ¿Qué es lo que planteamos desde Ciudadanía 19S? Planteamos 4 líneas de acción, pero me voy a concentrar sobre todo en la primera, que es tener información,
abierta. ¿Qué quiere decir esto? Son datos donde uno puede bajar la base de datos y reconstruir eso de manera por un tercero, verificarlo por un cuarto, por un quinto. Creo que en el método del análisis científico es muy claro, si uno puede reproducir ese experimento, entonces es válido. Más o menos así, esa es la lógica de la información abierta. ¿Qué información queremos? El catastro abierto, público y actualizado con sus cuentas catastrales. Hoy justamente el jefe de gobierno dijo a la crítica esta de que el atlas de riesgo no era tal porque no se sustentaba en un catastro, decía, sí, bueno, estamos todavía modernizando y por publicar el catastro. Bueno, lo queremos ya, como está, abierto y actualizado. El segundo punto de la información es un diagnóstico preciso justamente de peligros y riesgos, como ya se ha hablado en estas 2 mesas, 3 mesas desde la mañana, y que obviamente no responda a los contratos de consultorías que van a la lógica de vender lo que se quiere escuchar o de ocultar mucha de esta información porque no vaya a ser que la gente se entere que está viviendo en una zona de riesgo, ¿no? El tercer punto es un diagnóstico de los acuíferos y del subsuelo. Creo que hemos aprendido mucho. Yo en estos días he aprendido la palabra edafología. ¿Qué es esto? Es más abajo qué está sucediendo en el subsuelo y sobre todo también ver cuál es la relación entre la sobreexplotación de los acuíferos, las arcillas comprimidas en el tema de las ondas sísmicas y también la contaminación o la posible contaminación de acuíferos de grietas y fallas que los atraviesan. En cuarto lugar, queremos información sobre el ordenamiento territorial. ¿Cuáles zonas en ese sentido no deberían de ocuparse o de urbanizarse por los peligros y riesgos, por reserva ecológica, por servicios al ecosistema, incluyendo este tema de las inundaciones y la recarga de los acuíferos, las áreas verdes y las arboladas? En ese tema del ordenamiento creemos que la conservación y la priorización tanto de zonas agrícolas para la producción de alimentos como de las zonas serranas, que son las que recargan los acuíferos, es fundamental mantenerlas así. Y también se requiere un diagnóstico para la futura zonificación, y digo la futura zonificación, porque está planteado en la Constitución que en abril del 2019 se creará el Instituto de Planeación y que este instituto hará el Programa General de Ordenamiento Territorial en 2020 y tendrá una vigencia de 15 años. Tenemos que mantenernos si queremos implementar la primera Constitución en ese calendario. ¿Qué es lo que tenemos que ver en la zonificación? Pues obviamente prevenir la dispersión urbana y la ocupación de áreas estratégicas, como ya decíamos, del acuífero, de las inundaciones y que hagan difícil a futuro la movilidad y el abastecimiento de servicios públicos. En último lugar, pero no es lo último en ese sentido, pero sí es un diagnóstico de servicios públicos y de equipamiento de la ciudad. Es cierto, no sabemos por dónde pasa el drenaje y el caso del deprimido Mixcoac claramente nos lo mostró. No sabemos dónde están los tubos, los pozos, el agua potable. No sabemos dónde están las instalaciones de energía o de telecomunicaciones o de gasoductos. Este sistema de información tendría que llegar hasta allá y según nos dijeron todas las personas que llegaron a ser verificados, es que la tecnología actual lo hace perfectamente posible y que hay un montón de cosas que en unos meses estaría esto listo. El segundo tema fundamental de este diagnóstico y que es un poco más de corto plazo es tener información sobre los dictámenes de seguridad, justamente estos que sean datos abiertos. Queremos saber si el edificio al que estamos viviendo, al que vamos a rentar, a la escuela a la que estamos mandando a nuestros hijos, el lugar donde estamos trabajando sean seguros y no solo para el corto plazo, sino para el mediano y para el futuro. Queremos también que haya acceso a peritajes independientes de las obras colapsadas y en peligro, porque esto es importante, analizar los materiales, las estructuras, el diseño y los movimientos que hicieron estos inmuebles.
Demoler, apuntalar o retirar escombros de manera acelerada no nos va a ayudar a aprender ni a prever futuros accidentes. Tenemos casos ya donde se han hecho acciones legales, donde no se están permitiendo esos peritajes independientes que para nosotros son fundamentales para aprender y reconstruir las responsabilidades en esta ciudad. Justamente también recuperar y asegurar y abrir los expedientes de estas construcciones. A los vecinos les está costando mucho trabajo, por ejemplo, conocer los planos. No saben dónde están los planos, no saben quién fue el DRO de su edificio, no saben quién fue el que autorizó la licencia. Y cuando uno llega a comprar un inmueble que es más o menos nuevo, lo tiene, pero lo tiene en unas escrituras que a veces ni siquiera son legibles. El registro público de la propiedad en ese sentido tiene que abrir mucha de esta información. Y eso nos llevaría a procesos de gestión urbana más abiertos y transparentes. ¿Qué pasaría si uno puede en un sistema de información o en el internet ver quién fue el DRO que construyó su edificio? ¿Quién fue el corresponsable de estructuras? Todas estas nuevas palabras que ahora ya somos expertos. ¿Quién fue la persona que autorizó estos planos y este diseño? ¿Y quién fue quien lo supervisó? Es decir, quién lo fue a ver y a realmente verificar que esto se haya hecho conforme a los planos y diseños originales. Esto nos llevaría justamente en ese sentido después a revisar la normatividad y el reglamento de construcciones. Hay el debate si es el más seguro del mundo y no tenemos que hacerle reformas en sí, o es a la implementación de toda esta política. Pero también ayudaría este sistema a que en lugar de estar peleando si es Edubi quien se queda con todas estas autorizaciones, o si es la delegación, o si es protección civil, o si hay protección civil de la delegación y de la ciudad, como últimamente hemos aprendido, se crea un sistema de coordinación donde todas estas autoridades que tienen facultades sabemos claramente quién fue el que dio el último paso, quién fue el que autorizó, dónde está nuestro expediente, etcétera. Esto llevaría justamente a una mejora regulatoria, no a disminuir regulación, sino a mejorarla y hacer una gestión abierta. Y finalmente también deberíamos de conocer las licencias y DROs de cada inmueble, los niveles de riesgo, el expediente de reforzamientos y las revisiones de protección civil, como ya nos dijeron el colegio Rebsamen o el edificio Basurto o muchos de estos lugares que estamos viendo en este momento. La segunda línea, no hablo mucho de esto, pero es construir las responsabilidades que esta ciudad necesita saber. ¿Quiénes fueron los que autorizaron? ¿Qué normatividad es vigente? ¿Cuál no? Y cómo vamos también sancionando. Si no sancionamos y si la ley siempre es negociable, creamos el campo de la impunidad y ese es el terreno fértil del siguiente accidente, del siguiente sismo, de las siguientes muertes. El tercer tema es el urbanismo cívico. Hemos vivido muchos ciudadanos ya con este pleito de si hacen 3 edificios alrededor de mi cuadra o no, si quiero conservar el parque o se lo van a llevar también en medio de esta corrupción. Creemos que es necesario aprender a consensar y aprendernos a sentar en la misma mesa vecinos, inmobiliarias, financiadores, gobiernos, pero esto solo va a ser posible si tenemos metodologías y procesos de diálogo constructivo. A eso le llamamos urbanismo cívico. Y finalmente, todo el proceso de incidencia en política pública que esta ciudad necesita. Algunos de estos ya los hablé, como el sistema de información o el de gestión urbana, pero también se necesitan mecanismos como lo que habló Eduardo hace un momento. Fideicomisos, le llamamos fondos mixtos, que sean abiertos, que se puedan rendir cuentas, que se puedan coinvertir recursos privados, públicos, de filantropía, incluso créditos hipotecarios y programas de vivienda. Creemos que solo con instrumentos, digamos, de esta complejidad y de estas posibilidades, uno va a poder tener barrios incluyentes con cohesión social. Queremos construir y reconstruir edificios donde vivamos personas de bajos recursos a quienes se les otorga un subsidio o un programa de vivienda, junto con personas que podemos adquirir también un crédito hipotecario, junto con el parque, junto con el espacio público en el que convivimos. Si no,
esta reconstrucción lo que va a estar creando es de nuevo desigualdades, corrupción, opacidad y complicidad. Muchas gracias. Pues muy interesantes todas las reflexiones de nuestros ponentes, y creo que como estamos sobre el tiempo podemos seguir con la lógica de las mesas anteriores de tomar algunas preguntas muy breves y sí. La línea del tiempo que manejó el doctor Perlón, hay un concepto que he escuchado en estos días que se llama histéresis, que es, bueno, que hay problemas de los sismos, en este caso de los sismos del 85, que todavía no se resuelven y ya hay nuevos problemas y que como que se van acumulando. Pues por ahí lo entendí, este concepto de histéresis, retraso en la evolución de un fenómeno en relación con otro del que depende. Bueno, eso, la pregunta va en el sentido de si se puede hablar de resiliencia, si se vienen acumulando problemas, en este caso de los sismos, con esto de la resiliencia, y si precisamente cuando sufrimos los terremotos del 85, se empezaron las políticas neoliberales y ahora ya las construcciones que afortunadamente se hicieron de los damnificados de aquella época, pues ya la gente ya está empobrecida, ya están deteriorados, ya están degradados en buena proporción. Y ahora se están, afortunadamente, ¿cómo decirlo?, ampliando, profundizando la conciencia y para la participación de la gente, que ha sido lo más destacado, la solidaridad social que hemos visto, que hemos comprobado en estos tiempos. Y pues esa es la pregunta acerca de la resiliencia, si se puede avanzar en ese concepto, ¿verdad? Y más bien ahí lo que están proponiendo la doctora y el ponente es que participe la sociedad en sus propios mapas de riesgos, en sus georreferencias, que se vea la cuestión de georreferencia, todo eso que se mencionó, porque la participación social es lo que habrá que recuperar más que esperar en dictámenes, porque por ejemplo tenemos miedo desde 85 de hacer dictámenes o peritajes en algunos edificios que tienen grietas de estas diagonales, porque pueden decir los dueños de los predios pues que se va a caer el edificio, que se salga la gente, pues porque quieren ellos quedarse, agandallarse con el terreno, y entonces pues no sé, nos tendríamos que ir a Huehuetoca como en 85 se amenazó o más para allá, y esas serían las inquietudes y la pregunta. Muchas gracias. Podemos tomar otra pregunta. Hola, buenas tardes. Soy la maestra Sara Muñoz, a sus órdenes. Bueno, la pregunta es para el doctor Manuel Perlo. Como usted sabe, se estuvieron trabajando mesas específicas sobre el Programa General de Desarrollo Urbano en el CONDUCE, que aún no se ha aprobado. Pero bueno, no recuerdo haber contemplado el tema de atlas de riesgo, protección civil específicamente, y me gustaría saber usted qué opina sobre ese tema. Y para el doctor Puente, ¿cuándo sería oportuno, o mejor dicho, cuándo establece el marco jurídico estar rediseñando el atlas de riesgo? Porque como sabemos, se publicó una versión posterior al sismo y varias organizaciones de la sociedad civil estuvieron siendo muy, pues sí, exigiendo al gobierno de la Ciudad de México que se publicara, y no fue así. Gracias. Bueno, muy rápido, gracias por las preguntas.
Sobre el tema de la acumulación de vulnerabilidad, que es algo que planteas y que es muy interesante y al mismo tiempo es muy complejo, creo que rescataría una cuestión fundamental. Efectivamente hay una acumulación de daños que no son visibles a lo largo del tiempo, que pueden venir desde el 85, pero que se dan en otros momentos que no son tan visibles, no son tan espectaculares, llamémoslo así, no es un sismo muy grande, o no son procesos, digamos, que ocurran en un solo momento, sino un hundimiento del subsuelo que ocurre todos los años. Bueno, se va constituyendo en un factor que aumenta la vulnerabilidad. Pero lo que yo rescataría fundamentalmente es que hay momentos en donde debemos de poner las alarmas. Y ese momento claramente fue el 7 de septiembre de 2017. En ese momento, en donde también el sismo que experimentaron de manera mucho más contundente Chiapas, Oaxaca, Tabasco, ahí es donde la Ciudad de México y otras ciudades del país debieron de haber prendido las luces de emergencia. ¿Saben qué? ¿En qué estado o cuál es el impacto que tiene este sismo? Que no causó en realidad, creo que en la Ciudad de México se cayó una barda, no pasó prácticamente nada. Y sin embargo, ahora los propios geofísicos, los sismólogos y una serie de especialistas hablan de que ese sismo tuvo un impacto, bueno, hasta en el Popocatépetl. Y creo que se nos fue una oportunidad muy importante de haber encendido una alarma importante que pudo haber hecho que nos pusiéramos, digamos, más atentos a lo que podía ocurrir en un sismo posteriormente. Entonces, yo creo que tenemos que pensar en esta acumulación de vulnerabilidad y verla como un proceso no lineal, como un proceso circular, y en el que tenemos que ir atendiendo absolutamente esta acumulación. Al mismo tiempo, y yo recojo ahí la opinión de Sergio Puente, hay que ver qué es lo que sí funcionó bien, qué es lo que después, digamos, de la experiencia del 85 significó reducir la vulnerabilidad. Y es evidente que en la protección civil, que en la alerta sísmica, que en la medición de los fenómenos avanzamos muchísimo. Y tal vez donde no avanzamos de manera muy importante fue en la revisión de nuestras estructuras, de ese esqueleto que no lo analizamos bien y no lo reforzamos en los últimos 30 años. Quizá las nuevas construcciones sí fueron construidas con mejores, digamos, regulaciones, pero las que estaban construidas antes del 85 no fueron bien revisadas. Y con respecto al Conduce, Sara, mira, yo lo he estado pensando mucho en estos días, creo que fue un gran déficit el tema de los riesgos y de la prevención del desastre. Y creo que fue un olvido o un menosprecio, digamos, hacia un tema que fue colectivo, porque es una realidad que conforme va pasando el tiempo nos olvidamos de estos fenómenos, es una reacción natural, digamos, de cualquier persona, de cualquier sociedad, irse olvidando de estos eventos. Yo recuerdo hace 2 años en la universidad hicimos un evento que se llamó A 30 años de los sismos del 85 y estábamos un mayor número de personas como ponentes que público asistente. Esa es la realidad. Y desafortunadamente esto va a suceder con estos sismos también, y en 6 meses vamos a ver muy poca gente discutiendo realmente. Yo espero equivocarme, espero realmente equivocarme, pero también haber vivido durante muchos años estos fenómenos, no solamente en México, sino en otros países, sabemos que se va olvidando y se va diluyendo la atención y otros temas pues van ocupando una mayor atención. En unos meses
no unos meses, ya ahora estamos más preocupados por el TLC, justamente, por las elecciones del 2018, por la coalición y, en fin, por los temas políticos, y nos vamos a ir olvidando de los temas de prevención, de los temas de los desastres, y esto se va a ir diluyendo desafortunadamente. Entonces, yo creo que es un buen momento para incorporar esta preocupación de la prevención y la reducción del riesgo dentro de cualquier ejercicio de planeación que se lleve a cabo. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Me parece ser reiterativo genera, va cimentando conocimiento también. Sí, el Atlas de Riesgos es un instrumento fundamental, referente para la formulación de los programas de desarrollo urbano. Por ley se establece un déficit normativo que en determinado momento habría que poner en escrutinio, y que al mismo tiempo no hay que entender el Atlas simplemente como un mapa que lo elaboramos, le metemos rojo, azul, amarillo y lo metemos en el cajón. No, es un instrumento de toma de decisiones, y es un instrumento de toma de decisiones que debe ser monitoreado permanentemente para que se convierta en un sistema geográfico de gestión integral de riesgos y desastres. Y sin embargo, en la formulación de los programas de desarrollo urbano, una vez más, si yo establezco que es una zona de riesgo, afecto intereses particulares, intereses corporativos, etcétera. Pero estamos obligados a hacerlo si queremos aprender de el desastre que acabamos de sufrir. Entonces, por lo tanto, se convierte igualmente el Atlas de Riesgos, no debe ser conocer el riesgo, normar. No, debe ser el instrumento referencial también para la asignación de recursos. He insistido, y lo he dicho también a los científicos, muy bien que se calcule la amenaza. Yo pienso, a reserva de equivocarme y de revisarlo con cuidado, que en la Ciudad de México no hay un Atlas de Riesgos propiamente dicho, a la escala de desagregación espacial requerido, casa por casa, etcétera, para que permita entonces sí dar acceso a lo que planteaba la colega, de que la gente vaya y se informe y diga, y que al mismo tiempo se desarrollen instrumentos financieros, fiscales, etcétera, para poder compensar el supuesto daño. Y Atlas de Riesgos, en este esquema de política pública de gestión integral de riesgos de desastres, en los instrumentos financieros de FONDEM, FOPREDEN, debería de ir asignando prioridades. Hay que hacer esto primero, esto segundo, esto después, etcétera. Porque si no, tampoco sirve, va a quedar también como un referente, pero no va a existir la obligatoriedad de que los funcionarios tomen decisiones de asignación presupuestal y de recursos en base al objetivo de mitigar y reducir el riesgo de desastres. Yo sí quiero decir dos cosas. El Atlas de Riesgo fue solicitado formalmente en una solicitud de información 3 meses antes del sismo, y escribe María del Carmen Nava y escribe Sergio Aguayo pre-sismo, y la contestación fue que era información reservada a menos que tuvieras un interés jurídico. Entonces, eso tiene una responsabilidad. El segundo tema es, yo estuve sentada en el día 3 y en el día 4 en el Colegio de Arquitectos y en el Instituto de Seguridad de las Construcciones, y propusimos justamente la base de datos abierta que pudiéramos después generar, georreferenciar, etcétera. Nos dijeron que no. O sea, nos dijeron no, vamos a cerrarla, y nos sacaron de las reuniones. Entonces también ahí hay una responsabilidad de lo que sucede, y creo que ese es el tipo de temas que se tienen que rediscutir si queremos reconstruir la ciudad de otra forma. Bueno, agradecemos su atención a todos. Lamentablemente estamos sobre el tiempo otra vez, y todavía queda una mesa a las 4:30 de la tarde. Entonces los invitamos a participar, y seguiremos discutiendo los temas. Gracias.
Una lección que deben dejar los sismos ocurridos en septiembre es que se deben buscar que la ciudad sea resiliente. Entre las características que esto debería tener está que tenga la capacidad de adaptarse a las amenazas y ver hacia el futuro de estas tragedias. Así también buscar una nueva planeación urbana y diseño de políticas públicas. Esto fue un poco de lo que se mencionó en esta tercera mesa, Ciudades Sostenibles y Resilientes, el desarrollo urbano a discusión del seminario tras los sismos de septiembre, la reconstrucción a debate que organiza el Instituto Belisario Domínguez. Nosotros agradecemos su compañía y seguir este foro a través de la señal del canal del Congreso. Gracias y hasta la próxima.